Mis observaciones desde el sillón sobre la inusual toma de posesión de Trump. Última hora. Donald Trump ha impuesto un apagón de comunicaciones. Los bancos abandonan el modelo de cero emisiones netas mientras las alianzas climáticas se desmoronan. Sánchez quiere poner fin al anonimato en las redes. El Papa Francisco regaña al presidente Trump. Los republicanos de la Cámara de Representantes anuncian un nuevo subcomité selecto para continuar la investigación de los hechos que precedieron y siguieron el 6 de enero. Trump reconstruirá la época dorada de Estados Unidos. Comenzamos. Mis observaciones desde el sillón sobre la inusual toma de posesión de Trump. Los presentadores de Fox News se quejaron de que la juramentación de Trump comenzó demasiado temprano y antes de que Melania tuviera la oportunidad de llevar la Biblia al podio. La Biblia y la mano de Trump estaban cubiertas, pero una persona con información privilegiada tomó una foto publicada en Telegram que mostraba que la mano de Trump se quedó a su lado mientras tomaba juramento. Parecía bastante intencional que Trump no pusiera su mano sobre la Biblia mientras tomaba juramento como presidente de los United States Incorporated. Digo que fue porque, por lo que tengo entendido, ya había tomado juramento, pero ese fue para presidente de la República Restaurada de los Estados Unidos de América. Se rumoreaba que eso sucedió el jueves 16 de enero. Por otro lado, la mano de Vance, claro está, el vicepresidente de Estados Unidos Incorporated, juró sobre la Biblia su lealtad al cargo el lunes. Eso hace que uno se pregunte, ¿quién juró como vicepresidente de Trump de la República Restaurada de los Estados Unidos de América el jueves 16 de enero? Se rumoreaba que JFK Jr. ha estado desempeñando ese papel desde el 4 de julio de 2021. Verán, sin saberlo, hemos estado viviendo bajo dos conjuntos de reglas desde la elección fraudulenta de Sleepy Joe en 2020. Una era que Trump entregó su autoridad a las Fuerzas Armadas antes de dejar el cargo, permaneció como comandante en jefe y vivían bajo la ley marcial los estadounidenses para que Trump pudiera atrapar a los malos. Ahora, si se quieren hacer las cosas bien y bajo la Constitución, ¿cómo pudiera haber jurado JFK Jr. como vicepresidente cuando está considerado muerto y además nunca se postuló oficialmente para ese cargo? Por otro lado, Vance jurando para la corporación, ¿qué quiere decir? Eventualmente que también Vance se tiene que ir. Ya lo sabremos. Lo anterior compartido por la letra 17 del abecedario. Siguiente información. Última hora. Donald Trump ha impuesto un apagón de comunicaciones en todas las agencias sanitarias federales de Estados Unidos, incluidos los CDC, la FDA, el HHS y el NIH. A estas agencias se les ha ordenado detener todas las comunicaciones externas, como la publicación de informes científicos, la actualización de sitios web y la emisión de avisos sanitarios. La directiva se emitió de repente sin previo aviso. Lo anterior compartido por General MC News. Siguiente información. Los bancos abandonan el modelo de cero emisiones netas mientras las alianzas climáticas se desmoronan. Por Svetlana Paraskova, 21 de enero de 2025. Los principales bancos de Estados Unidos y Canadá se han retirado de la Net Zero Banking Alliance tras la presión de los estados liderados por los republicanos y la elección del presidente Trump. BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, también abandonó la iniciativa Net Zero Asset Managers debido a preocupaciones legales y confusión en torno a sus prácticas. Los bancos europeos están reevaluando su participación en alianzas de cero emisiones netas y el futuro de las iniciativas de financiamiento climático es incierto. Bolsa de Nueva York. Hace unos años, los bancos gestores de activos más grandes del mundo se apresuraron a comprometerse a financiar la transición energética y eliminar proyectos de combustibles fósiles de sus carteras
ante la presión de los accionistas y del mercado para unirse a alianzas de cero emisiones netas. Pero después de años de escrutinio, listas negras por parte de estados republicanos de Estados Unidos y de demandas de fiscales generales republicanos, los bancos y administradores de activos norteamericanos comenzaron a abandonar en masa sus alianzas de emisiones netas cero tras la victoria electoral del presidente Donald Trump. Siguiente información. Sánchez quiere poner fin al anonimato en las redes. Advierte que se está allanando el camino al discurso de odio y dice que los ciudadanos tienen derecho a la privacidad, no a la impunidad. Las redes deben obligar a vincular las cuentas con una identidad. Nota de tu servidor. Claro, para saber a quién joderse. Siguiente información. El Papa regaña al presidente Trump por deportar a inmigrantes ilegales después de que el Vaticano emitiera nuevas reglas para deportar a inmigrantes ilegales. Fronteras abiertas. El Papa Francisco sermoneó al presidente Trump sobre sus intenciones de deportar a los inmigrantes ilegales que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal. El actual Papa radical está en contra de las fronteras y en el pasado ha instado a los países occidentales para abrir sus puertas a la inmigración ilimitada. Este hombre es muy peligroso. Al Rojo Francisco se le preguntó sobre los planes de Trump de deportar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos y respondió: si esto es cierto, es una vergüenza. Agregó: esto no se puede hacer, esa no es la manera de resolver las cosas y hay que detener eso. El Papa Francisco condenó anteriormente a quienes repelen a los migrantes y calificó esto como un pecado grave. Durante los años de Biden, Estados Unidos se vio inundado por más de 10 millones de inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos sin antecedentes penales. Esto no fue suficiente para el Papa comunista. Las declaraciones del Papa Francisco siguen a los cambios de reglas del Vaticano sobre los invasores ilegales que se produjeron el mes pasado, vía Carlo María Vigano. El reciente decreto del presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano sobre las entradas ilícitas al territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, emitido el 19 de diciembre, prevé multas más severas y penas de prisión para quienes violen las fronteras del Estado del Vaticano. Dice así: quien quiera que entre en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano con violencia, amenazas o engaños, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 10.000 a 25.000 euros. Se considera que se ha producido una entrada por engaño cuando se produce mediante la evasión fraudulenta de los sistemas de seguridad y protección del Estado o eludiendo los controles fronterizos. Francisco el Rojo sigue promoviendo fronteras abiertas e interfiriendo en las políticas de naciones soberanas basadas en su propia ignorancia. Mientras tanto, el Vaticano se moviliza para expulsar a los ilegales dentro de sus propias fronteras. Lo anterior compartido por thegetawaypundit.com. Nota de tu servidor. Suena a hipocresía, ¿no? Además, si considera como pecado grave la decisión de Trump, pues entonces que lo excomulguen. Trump no es católico, así que no lo puedes comulgar. Lo que en verdad tiene Francisco contra Trump pueden ser dos cosas. La primera es que está ardido por los miles de lingotes de oro que le confiscaron al Vaticano los sombreros blancos por órdenes de Trump. La segunda puede ser porque sabe lo que le espera cuando entregue cuentas a nivel mundial. Pero sospecho que es por ambas. Siguiente información. Los republicanos de la Cámara de Representantes anuncian un nuevo subcomité selecto para continuar la investigación de los hechos que precedieron y siguieron al 6 de enero. Washington. El presidente Johnson y la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes anunciaron hoy la intención de establecer un nuevo subcomité selecto para el 119º Congreso para continuar la investigación de los republicanos de la Cámara de Representantes sobre todos los hechos que precedieron y siguieron al 6 de enero. El trabajo estará presidido por el representante Barry Loudermilk, GA-11,
y existirá como un subcomité selecto del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por el representante Jim Jordan, OH-4. El presidente Johnson emitió la siguiente declaración: los republicanos de la Cámara de Representantes estamos orgullosos de nuestro trabajo hasta ahora para exponer las narrativas falsas difundidas por el Comité Selecto del 6 de enero con motivaciones políticas durante el 117º Congreso, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Estamos estableciendo este subcomité selecto para continuar nuestros esfuerzos por descubrir la verdad completa que se le debe al pueblo estadounidense. La composición y otros detalles sobre el subcomité selecto se anunciarán pronto. El presidente Jordan emitió la siguiente declaración: el representante Loudermilk ha sido el líder en llegar al fondo de lo que el comité del 6 de enero, dirigido por los demócratas, no logró descubrir, y esperamos ayudarlo a llevar todos los hechos al pueblo estadounidense. El presidente del subcomité, Loudermilk, emitió la siguiente declaración: es un honor para mí tener la tarea de continuar la investigación de los eventos que rodean el 6 de enero de 2021 y las fallas que llevaron a la irrupción en el Capitolio de los Estados Unidos. Lo que sucedió en el Capitolio ese día fue el resultado de una serie de fallas de inteligencia, seguridad y liderazgo en múltiples niveles dentro de numerosas entidades. Aprecio el compromiso del presidente Johnson con nuestro trabajo y espero trabajar con el presidente Jim Jordan para continuar descubriendo todos los hechos y comenzar la ardua tarea de realizar las reformas necesarias para garantizar que este nivel de falla de seguridad nunca vuelva a ocurrir. Siguiente información. Trump reconstruirá la época dorada de Estados Unidos. El presidente Donald J. Trump, en su discurso de censura contra el Departamento de Justicia, firmó el lunes más de 200 órdenes ejecutivas que invalidan las órdenes que los asesores de Biden habían redactado para debilitar la Constitución y fortalecer su control sobre los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la mayor jugada de poder de Trump en el día fue indultar a 1.500 ciudadanos estadounidenses a quienes el Estado Profundo había procesado ilegalmente por protestar pacíficamente en el Capitolio ese fatídico día. Según fuentes que giran en torno al presidente, muchos January Sixers recibirán reparaciones por el tiempo y los salarios perdidos, la pérdida de empleo, el dolor y el sufrimiento y otros factores. A algunos January Sixers les embargaron las casas mientras estaban detenidos. Otros fueron torturados por sus carceleros. Las fuentes dijeron que ninguna cantidad de dinero puede compensar a los January Sixers, pero el presidente Trump está decidido a facilitar su transición de prisioneros a hombres libres. Aunque la fuente de las futuras reparaciones no está clara actualmente, el presidente Trump ahora tiene un arsenal de riqueza a su disposición. Podría usar los activos confiscados del Estado Profundo. La naturaleza caritativa de Trump no tiene límites en materia de ayuda a los partidarios agraviados. El agitado primer día del presidente en el cargo no se limitó a perdonar a los patriotas de Biden. También despidió a más de 1,000 empleados antipatriotas de la era de Biden. Despidió a 135 oficiales militares de alto rango que habían prometido lealtad a Joseph Biden y apoyado su visión de unificar Estados Unidos y Ucrania en un país cohesionado llamado los Estados Unidos de Ucrania. Hablando de Ucrania, Trump firmó órdenes ejecutivas que anulan el reciente paquete de ayuda militar de $500 millones de Biden y exigirá la devolución de todo el equipo militar estadounidense desplegado en Ucrania. Sin embargo, recuperar esos activos es más fácil de decir que de hacer, ya que Rusia ha destruido 17 de los 31 tanques M1A1 Abrams y 175 de los 300 vehículos de combate Bradley. Ucrania, que se tambalea por incomprensibles pérdidas en el campo de batalla, también ha agotado su suministro de cohetitos HIMARS y cohetitos tierra-aire Stinger de fabricación estadounidense. Además, el mes pasado, Putin respondió a un ataque HIMARS lanzando un cohetito hipersónico Oreshnik que lleva cabezas cinéticas contra un complejo militar ucraniano
que albergaba cientos de millones de dólares en armas estadounidenses y británicas. El ataque arrasó con todo. Nadie ni nada en 1 kilómetro cuadrado sobrevivió al brutal ataque. Aunque gran parte del material puede ser irrecuperable, la audaz y brillante iniciativa del presidente Trump es un paso hacia la garantía de que el complejo militar e industrial estadounidense deje de financiar regímenes extranjeros. La muerte de la cleptocracia de Biden, dijo nuestra fuente, marca el inicio de un nuevo día para la edad de oro de Estados Unidos, una era de paz, prosperidad y menos inmigrantes ilegales que aterroricen a los ciudadanos estadounidenses. El presidente no perdió tiempo en cumplir su promesa de deportar a los invasores ilegales. Inmediatamente después de su discurso inaugural, un grupo de trabajo conjunto de agentes del ICE y miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos sombreros blancos, descendió sobre la ciudad santuario de Chicago, con órdenes de detener y deportar a 1,750 delincuentes conocidos, todos ellos criminales violentos. Según nuestra fuente, el grupo de trabajo no hará distinción entre inmigrantes ilegales y ciudadanos que, a sabiendas, albergan a inmigrantes ilegales. Se proporcionará una actualización sobre el progreso una vez que tengamos noticias de la oficina del general Smith. Lo anterior compartido por RR News. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación, ya que este no es un canal para haters y tampoco es un canal para debatir. Solamente comparto contigo lo que voy investigando y confirmando. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar, ya que no es tu momento para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades, y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.